Hola, Dios bendiga a cada una de las personas que van a estar viendo este video. Mi nombre es Rosa Mari Ferrer y yo quiero ser parte de ustedes, un pequeño testimonio de mi vida. Pues yo vengo de una familia completamente disfuncional, en donde mamá y papá pues no están en una sumamente difícil, en donde mamá tuvo que tratar de sacarnos adelante con miles de alternativas posibles, en donde ella dio lo mejor, en donde se esforzó, en donde cada uno de nosotros, yo como mamá, se tuvo que fajar para que sus hijos no les hiciera falta. Tanto en mi experiencia personal, pues pude ver cómo mi mamá tuvo que aguantar un montón de cosas por tener un techo, por tener un sustento para sus hijos. En toda esa atmósfera que se vivía, que mi mamá padecía y sufría, pues yo desde muy pequeña pude ver todo eso y me pudo afectar. Y todo viene a causa de que papá no estuvo conmigo. Pues siempre extrañé lo que era el lado paterno, aunque tenía a mi padrastro, que me crió como desde los 2 años hasta los 12 años. Siempre me hizo falta lo que era papá, porque en el momento de que me enteré de que mi padrastro, que yo pensaba que era mi papá, no era mi padre biológico, me causó mucho dolor. No lo podía asimilar bien. Y pues por ahí fui creciendo y fui sintiendo cada vez más ese vacío del lado paterno, donde mi papá me decía millones de veces que para Navidades me iba a hacer obsequios, que me iba a regalar, y los regalos nunca llegaban. Esperaba llamadas de mi papá que nunca llegaban, esperaba sorpresas de mi papá que nunca. Eso pues fue creando en mí un tipo de vacío, a lo cual después de grande, después a lo que fue la adolescencia, pues empezó a crear una dependencia de mí hacia los demás. Quizás esa dependencia la busqué en millones de cosas, en lo que fue la calle, en lo que fue jangueos, en lo que fue el uso de sustancias controladas. No podía lograr encontrar que algo llenara ese vacío que me hacía falta, quizás en amores, en amoríos, pero lo que encontraba era rechazo, lo que encontraba era desilusión, y a pesar de que tenía muchas amistades y podía salir a la calle y despejar mi mente, en el momento que me encontraba sola en la habitación volví a entrar ese vacío y ese choque en el cual decía que mi vida no valía la pena, en que el problema era yo, en que mi papá no me quería porque yo era el problema. Y empecé a crearme millones de cosas, lo que me llevaron a una depresión en la cual fui diagnosticada con anorexia. No subía de peso, no comía, me dio anemia en ese momento, lo que era la hemoglobina. Bien, cuando ya no encontraba cómo remediar mis ataques de ira, procedía a lo que era la mutilación de mi cuerpo. Utilizaba navajas para mutilar mi piel, mis brazos, mis piernas, en lugares que nadie viera, que nadie se daba cuenta. Y lo hacía de una manera para poder aliviar mi dolor. Yo pensaba que mutilando mi cuerpo podía camuflajear lo que era el dolor interno con el dolor de la piel. Al sentir el dolor de la piel, pues podía como calmar el dolor interno. Eso era lo que había creado mi mente. Y un sinnúmero de cosas que traté de buscar para solucionar esa dependencia que tenía de alguien más. Yo necesitaba sentirme amada, porque yo sentía saber que el problema no era yo, que mi papá no quiso estar conmigo, no porque yo era un problema, sino porque esa fue su decisión. Y cuando crezco, pues procedo a tratar de buscar lo que era mi papá. Siempre he sabido dónde conseguirlo, cómo contactarlo, pero cuando tocaba su puerta lo que recibía eran rechazos de su parte, eran respuestas que me dolían en el corazón. Y llegó el momento que decidí no buscarlo más. Pero a la larga, ese vacío siempre estuvo ahí, siempre estuvo tocando mi puerta, siempre estuvo retumbando las moradas, no importando lo que yo hiciera o cómo tratara de remediarlo, siempre estaba ahí. Porque yo necesitaba entender que por qué él no quería estar en mi vida, y aún así después de grande no le interesaba saber de mí. Y pues llegó el momento que intenté suicidarme. Tuve un intento de suicidio
Siempre tuve por mi cabeza las maneras diferentes de cómo quitarme la vida, porque no quería seguir viviendo, porque yo era el problema, porque mi vida era una basura, porque siempre estaba sola, porque nadie me quería, porque todo el mundo me dejaba sola, porque yo era una loca, porque quizás mis conductas me habían tenido como que era una mujer fácil. Y pues procedí a eso, me tomé un pote de pastillas, lo que me llevó al hospital. Llegué al hospital en ambulancia, con fiebre alta, no me hicieron un lavado estomacal. El Señor tuvo misericordia de mí, preservó mi vida, y aún así en el hospital llegó una enfermera, cerró las cortinas y empezó a hablarme del Señor, y empezó a darme una palabra del Señor. Y en ese momento allí, en ese hospital, y me dejó entender que yo no estaba sola y que Él estaba conmigo en todo momento. Y una de las cosas más que me retumbó lo que era mi corazón fue que cuando le preguntaron a mi mamá, que era con la persona que yo vivía, que si yo había dado algún tipo de señales pues, de depresión, ella le contestó que no, que yo no había dado señales, incluso que minutos antes estaba con ella en el cuarto viendo televisión y riéndome con todos ellos, y a los otros minutos estaba atentando contra mi vida. Ahí es que yo logré entender cuán fuerte era lo que estaba viviendo. Yo había creado completamente una máscara, que todo el mundo me veía sonriendo, riendo, y que a mí no me pasaba nada, pero en realidad por dentro estaba muerta, estaba en completa oscuridad, estaba llena de pensamientos negativos, estaba llena de cosas negativas. Todo lo que me hablaba a mis oídos todo el tiempo eran cosas negativas, no había nada positivo que me pasara por la mente. Y eso era, y yo le impartí a los demás algo diferente. Yo era completamente un payaso, si así podemos decir, y nadie se daba cuenta por lo que pasaba. Y nunca quise que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque yo sentía que nadie me podía ayudar. Y pues crecí y no fue hasta luego de los 27 años de vida, estoy hablando, yo tengo 28, estoy hablando de un año atrás, que el Señor pudo libertarme completamente de lo que era el perdón hacia mi papá, que yo necesitaba perdonar. Para yo poder ser libre, yo necesitaba perdonar. Yo necesitaba sacar de mí eso que tantos años me había agobiado, que hasta que yo no soltara, porque yo decía, pero es que yo no tengo que, es que yo no lo tengo que perdonar, porque es que yo no siento nada por él. Es que yo no tengo que pedirle perdón, porque es que yo no le he hecho nada a él. El que me ha rechazado desde pequeña ha sido él, el que no me ha querido ha sido él desde un principio. Pero yo no había entendido la importancia de perdonar para yo poder soltar, que la mayoría de las veces nosotros tenemos que pedir perdón sin haber cometido nada, para poder ser libre, para poder soltar. Fue ahí cuando utilicé mis redes, para el Facebook que tenía para eso, y hice un post que me salió de momento, y escribí muchas cosas, y etiqueté una foto de mi papá, de mi hermano, de mis primos, y le etiqueto a él, a mi papá, y le pido perdón públicamente en las redes sociales, y le escribo te amo. Y fue ahí cuando yo comprendí que realmente había perdonado. Pero fue a mis 27 años. Fueron 27 años cargando con ese dolor. Fueron 27 años tratando de ponerle una curita a esa herida que no me dejaba avanzar. Me proponía cosas pero me estancaba, empezaba cosas, no las terminaba. ¿Por qué? Porque no había sanado, no había perdonado, no había sido libre. Y por eso es que yo te quiero invitar a que te atrevas a perdonar, a que te atrevas a ser libre. Y a lo mejor tú con tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer, pero con el Espíritu Santo de Dios, créeme que todo es posible. Cuando dejamos salir en nosotros y dejamos que sea Cristo el que habite en nosotros, lo podemos todo. La palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él te dará la fuerza.